Hola, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar hablando sobre circuitos de RLC. Vamos a pasar a hablar sobre respuesta en frecuencia. Este concepto nos permite comprender a los factores que determinan la estabilidad o no de un sistema electrónico o mecánico. La respuesta en frecuencia en un circuito es el análisis del comportamiento de cada uno de sus parámetros ante la variación de la frecuencia de la señal, siendo la frecuencia una variable del sistema. Luego aparecen las frecuencias de resonancia eléctrica. Para que exista la frecuencia de resonancia eléctrica, se tiene que cumplir que la impedancia inductiva, en paralelo, se iguale a la impedancia capacitiva. Esto genera un aumento de la impedancia total del sistema. La impedancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. En el gráfico se puede observar como una recta. Mientras que la impedancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, que cuando la frecuencia aumenta, esta disminuye. Los principales efectos de la resonancia eléctrica son la amplificación de la distorsión en tensión y la degradación de la batería de condensadores. La amplificación de la distorsión en tensión, al verse aumentada la impedancia del sistema a una frecuencia de resonancia, la presencia de corriente armónica próxima a dicha frecuencia producirá una mayor caída de tensión armónica. Y por otra parte, la degradación de la batería de condensadores, que al aumentar la distorsión en tensión y la impedancia a la frecuencia de resonancia, hará que la batería de condensadores absorba más corriente armónica. Analogía electromecánica. Es la representación de sistemas mecánicos como redes eléctricas. Al principio, estas analogías se utilizaron a la inversa para ayudar a explicar los fenómenos eléctricos en términos mecánicos familiares. Se utilizan para modelizar el funcionamiento de un sistema mecánico mediante un sistema eléctrico equivalente, estableciendo analogías entre parámetros mecánicos y eléctricos. Tiene la gran ventaja de que todo sistema se puede representar de manera unificada y coherente. Las analogías más utilizadas son la analogía de impedancia y la analogía de movilidad. La primera hace que la fuerza y el voltaje sean análogas, mientras que la segunda hace que la fuerza y la corriente lo sean. Las variaciones de estas analogías son utilizadas para sistemas de motores rotativos, como pueden ser los motores eléctricos. Aplicaciones prácticas de un circuito con frecuencia variable. Son varias, pero más que nada se dan en los equipos análogos viejos. Por ejemplo, la radio FM, que emplea la ondulación de frecuencias que transmite información a través de una onda de frecuencias variables, pero amplitud constante, donde la onda modulada, la receptora, que puede ser información o sonido, se producen en los cambios de frecuencia, resultando en una onda variable. También se utiliza un antiguo video del sistema analógico, incluyendo los sistemas VHS para registrar las luminanzas, señal de blanco y negro de la señal de video. Su zona en audio consiste en variar la frecuencia de una señal llamada portadora con respecto de una segunda señal llamada moduladora en micrófonos inalámbricos, que también serían variables las frecuencias. También permite variar la velocidad del motor en motores sincrónicos mediante la frecuencia, y también se da en navegación aérea con el sistema Bohr-Doppler, que simula una antena giratoria que por efecto Doppler modula la frecuencia de la señal transmitida. En este caso, se analiza un circuito RLC serie con una resistencia de 1 ohm, una inductancia de 200 microhercios, una capacitancia de 120 microfaradios y una fuente de voltaje senoidal de 24 voltios. En el desarrollo de las ecuaciones que hicimos sobre este circuito, se obtuvo la frecuencia de resonancia f sub 0, haciendo 1 sobre 2pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Con esto lo que obtuvimos fue una frecuencia de resonancia de 1000,27,34 Hz. Luego sacamos la tensión eficaz, en la que se tomó la tensión pico sobre la raíz de 2, que nos dio un total de 16,97 volts. A partir de esto, sacamos una corriente eficaz, que fue la tensión eficaz sobre la resistencia, que al ser 1 ohm, ha resultado en 16,97 volts. Con este desarrollo de ecuaciones lo que logramos es que para una I de 16,97 volts obtuvimos 1027,34 Hz, que es el pico que se puede observar, y esto lo que significa es que mientras más cercano a este pico, las ondas tienen una mayor amplitud, mientras que a medida que se alejan tienen una menor amplitud.
A partir de estos datos tomamos frecuencias arbitrarias, más o menos de 100 en 100, excepto en el caso rojo, que fue de la frecuencia de resonancia que obtuvimos, que es más, si podemos ver, da una impedancia de 1. Con estos datos lo que obtuvimos fue múltiples W, en las que se obtiene con 2pi por frecuencia, con este omega que se obtuvo, se consiguió una X de la inductancia, luego una X de la capacitancia, luego la X, que es la resta de la X de la inductancia menos la X de la capacitancia, y una impedancia con la resistencia y la X que obtuvimos anteriormente, y así es como podemos ver que se arma esta tabla que también muestra lo mismo que el gráfico, pero en datos, que mientras más se acerca al pico, que es de 16,97, está en rojo en la última columna, se puede ver cómo los valores se van acercando y a medida que se alejan estos valores de los 1027,34 pico, se va achicando la corriente eficaz de cada caso. Bueno, en conclusión con lo visto en este TP, para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia inductiva es menor que la capacitiva, las mayores aplicaciones se dan en transmisión inalámbrica por su versatilidad, y en la frecuencia de resonancia la amplitud de corriente es máxima.